Buenos días, hoy es viernes 24 de junio, son las 9 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Están todavía terminando de instalar la viga del cordón inferior que izaron ayer antes de comer. No sé si les dará tiempo, me imagino que tienen que bajar las abrazaderas y ponerlas en la otra viga que está justo debajo. Quizás tengan abrazaderas de sobra, ahora me asomaré por la valla para verlo. Ya sabéis que el fútbol vuelve al Bernabéu en principio el 3 de septiembre contra el Betis aquí en el estadio. Está por ver si será el 3 o el 4, pero yo me imagino que si jugamos Champions 6 o 7, el fútbol seguramente vuelva al 3. Así que vamos a darnos la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad, sobre todo con guías verticales nuevas en el fondo sur o en el fondo norte. Pues justo ahora están quitando la abrazadera del extremo que está más al sur, de esa vía que subieron ayer por la mañana antes de comer. Pues me imagino que si la quitan ahora, la pondrán ya prácticamente en la viga del cordón inferior, la que va a ir por la parte exterior. Luego quitarán la del extremo norte y quizás en no mucho tiempo izan esa segunda viga. Entonces están empezando a quitar los apoyos de las tubulares que hay justo encima de la torre A. Yo creo que podéis ver la otra viga que está apoyada en una especie de caballetes y está sin las abrazaderas, así que tienen que bajar las dos que están arriba y luego ya podríamos empezar a pensar en el izado de esa viga del cordón inferior. Ahí podéis ver en el centro de la imagen cómo van bajando esa abrazadera. Aquí en el suelo se ven bastantes escaleras blancas. Yo creo que las podéis ver detrás de la valla. Justo debajo de la torre A. Y yo no sé si tienen alguna guía nueva preparada junto a la torre B, me parece que sí. Desde aquí he visto la cabina de uno de los camiones que suele traer esas guías verticales. Y las dos grúas que hacen los izados siguen en la misma zona. Así que yo pienso que podríamos ver otro izado de una de esas guías verticales, no sé si hoy por la mañana o por la tarde. Desde aquí no estoy muy seguro de si hay una guía nueva, pero creo que sí. Y yo creo que todavía no la han descargado del camión.
Pues aquí tenéis la guía vertical. Lo que pasa es que entre que la descargan del camión y la preparan, todavía falta un rato largo para el izado. Entiendo que esta es la parte que va arriba, la que en su día se unirá con el paseo, y ya veis que está prácticamente pegada a la valla. Esta es la parte sur de la viga museo, ya veis que han quitado el cilindro y también han quitado los cables. Ahí tenéis la rótula, así que no creo que tarde mucho en quitar los mecanismos de izado. En el lado norte, sin embargo, pues ya veis que está todavía el cilindro, siguen los cables. Que ahora vais a ver en la parte de la rótula, yo creo que los cables están ya cortados, así que no creo que tarden mucho en quitarlos. Ahí lo podéis ver. De hecho, en la parte sur han quitado el paraguas que sigue en la parte norte de ese mecanismo de izado de la viga museo. Viga museo que yo creo que ya tiene todos los suelos puestos. Así que no creo que tarde mucho en empezar a hormigonarlos. Aquí en el fondo norte la situación es parecida a la de ayer. No hay ninguna guía vertical nueva, por lo menos no junto a la torre C. Están trabajando de arriba en la zona central, posiblemente instalando alguna viga nueva o quizás esos cables de acero. Yo diría que aquí están poniendo los cables de acero, no estoy muy seguro, porque se acaba de retirar la grúa que ha izado algo, pero no sé exactamente qué es lo que ha izado. Y yo creo que aquí van más avanzados con esos cables de acero que hacen esa forma de X que en el fondo sur. Esas X que están haciendo con los cables de acero se ven muy bien en los planos BIM. Y ahora vais a poder ver cómo están trabajando, vaciando esos huecos. Que seguramente van a ser refuerzos para los pilares del estadio. Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí están pintando aparentemente esas escaleras que están cerca del pilar de hormigón de la zona norte del nuevo edificio.
Pero en esta zona ahora mismo no se ve mucho más movimiento. Desde aquí es imposible saber lo que ha subido esa grúa, pero ahora vais a ver que sigue esa viga de agujeros todavía en el suelo. Hay algunas vigas rojas un poco más pequeñas. Y yo creo que eso es que suena, es que están desatornillando la otra abrazadera de la viga del cordón inferior. Sí, yo creo que ya la tienen suelta. Ahí tenéis, esa es la abrazadera del extremo norte de la viga que subieron ayer. Así que es de imaginar que ahora se la llevarán junto a la otra viga y lo que no sé si será ponerlas y subir la viga. Son las 11 menos cuarto y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Me tengo que ir más pronto porque a mi madre le operaron ayer del ojo derecho, cataratas otra vez. Y mi hermana ha dado positivo por COVID, así que estoy hoy de chico de los recados, por lo tanto me voy a ir un poquito antes por si acaso. Ya habéis visto que bueno, van a preparar el izado, me imagino, de esa viga del cordón inferior. También subirán esa guía vertical al lado de la Torre B, así que sigue habiendo movimiento. Y recordad que en principio el 3 de septiembre se jugará aquí partido entre el Real Madrid y el Betis. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen viernes y un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana, adiós.